Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de la Caverna del Terrón. Bien, en esta ocasión tendremos un tema muy interesante del cual tratar y pues nos centraremos en la historia romana, muchachos. Así que bien, aunque vamos a hacer un énfasis a un personaje importante que contribuyó en Roma en el ámbito social y político. Para ello he invitado a dos historiadores muy reconocidos de Latinoamérica y que los conozco muy bien, ya que también son muy amigos míos. Entonces ellos nos brindarán su conocimiento y también sus puntos de vista, ¿no? Entonces, he aquí la bienvenida a Alan Criollo y Derlis Garnica. Un aplauso, señores. Bien, bien, ¿qué tal, muchachos? ¿Cuánto tiempo, no? Primera vez estando en la caverna del terrón, ¿eh? ¿Qué tal, Steve? Sí, un gusto poder participar aquí y la verdad sí, tienes razón, ya ha pasado mucho tiempo. Esta es mi primera vez en un podcast y bueno, eh, espero hacerlo bien. Hola Steve, ¿cómo estás? Es un placer enorme poder estar aquí sentado en tu programa. La verdad es que sí, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿eh? Me quedaste debiendo 5 latas, ¿eh? Sí, es mi primera vez estando en tu programa La Caverna del Terrón. Ya había escuchado antes del podcast, pero se siente mucho mejor vivir esta experiencia en persona. Agradecido de estar aquí, amigo. Muy bien, muy bien. Qué buenos tiempos. Bueno, es bien entonces, chicos, antes de iniciar, pues cuéntenme, ¿no? ¿Qué fue lo que les motivó a ser historiadores de los que son ahora, hoy en día, ¿no? Ya que les conozco pues desde niños, tenían pues aflicciones diferentes. O sea, ¿cómo fue? ¿Tuvieron alguna influencia, alguna experiencia? ¿Cómo fue que iniciaron en esta materia, lo que es la historia en general, universal en concreto? Cuéntenme. Bueno, Steve, a mí la verdad me llenó de curiosidad saber más acerca de nuestros inicios y en parte fue eso también lo que me llevó a adentrarme más en este mundo. Otro aspecto también fue que en mi época de colegio yo tenía un maestro que siempre tuvo esa afición, al igual que yo, en estos temas de la historia. Y en parte también es gracias a él que ahora soy un historiador. Él me dio, como decimos por ahí, un empujoncito para yo seguir mi propio ritmo después. Y bueno, es gracias a eso. Bueno, por mi parte, a mí en lo personal me resulta algo contradictorio, ya que yo de niño me destacaba en materias como lo son lengua y literatura, pero fue la curiosidad en sí y la gran influencia de mi abuelo, que le gustaba mucho la historia, y siempre nos quedábamos platicando hasta altas horas de la noche. Y entonces a partir de allí se puede decir que cogí un gusto muy apreciado hacia la historia, y ya en la universidad profesores muy buenos lo llevaron a potenciar. Oh, interesante historia, ¿eh? Pues en este caso, pues muy bien, chicos. Ahora pues, ya que los escuchas saben quiénes son ustedes, vamos hacia donde las papas queman. Muy bien, lo mero bueno. Pues verán, vamos a hablar sobre este personaje, pues, que tuvo mucha relevancia en Roma. Pues me imagino que como grandes conocedores saben muy bien de quién es, pues. Y les estoy hablando de Diocleciano, pues. Este personaje proveniente de Dalmacia, que actualmente, pues, ahora es Croacia, ¿no? Entonces, pues, explíquenme, ¿qué me podrían decir acerca de Diocleciano, no? Bueno, a ver, yo te voy a platicar un poco. También conocido Diocleciano como Diocles, es quien crea la tetrarquía. Sus orígenes son muy humildes, ya que creció en ambientes lejanos, es decir, en la ruralidad. Él era una persona muy ambiciosa y bueno, esto lo llevó a buscar una carrera en el ejército que en ese tiempo, bueno, como sabemos, ofrecía una de las pocas vías de movilidad social para los hombres de origen humilde. Esto significó para Diocles una oportunidad de salir de su pobreza. En el ejército él podía obtener un prestigio y también autoridad política. Fue así como se convirtió en un militar. Diocles, por su gran habilidad y técnica, fue reconocido y logró subir rápidamente también de rango entre las filas. Con el pasar del tiempo fue adquiriendo experiencia en la administración y estrategia militar. De esta forma llegó a puestos muy altos demasiado rápido, y así fue acercándose a los círculos de mayor poder en el imperio. Roma, como en todo imperio, tuvo tiempos de decadencia, y bueno, uno de ellos fue que en el siglo III, donde las invasiones y la inestabilidad política hicieron que Roma se debilitara y aún más con la muerte de Numeriano. Esto fue una puerta de ingreso para Diocleciano,
que más adelante la aprovecharía ya que sus tropas lo nombrarían en Oriente como el nuevo emperador. Entonces, bueno, Diocles haría varias cosas interesantes para el Imperio Romano, entre ellas se encuentra, como te había mencionado, la tetrarquía. Oh, suena interesante esto, este dato, pues, acerca de la tetrarquía, ¿no? Bueno, tengo entendido que, pues, tras la derrota y muerte del emperador romano, pues, Filipo el Árabe, en el 249, pues, el imperio, pues, sufrió, pues, más de 3 décadas de gobiernos, pues, ineficaces, pero también tuvo los días de gloria, como entre los gobiernos de Augusto y Vespasiano y Trajano, ¿no? Pero entonces, Derlis, ¿conoces sobre este tema? Pues dame un poco de contexto sobre eso. Claro que lo conozco. De hecho, es muy interesante este tema, ya que la tetrarquía sería un modelo nuevo de organización. Diocles decide dividir el imperio en dos, la parte oriental y la parte occidental, asignando 2 Augustos y 2 Césares. El control de diferentes regiones. Esto le ayudaría a mejorar la administración y la defensa del territorio romano. Oh, sí, pues, qué chévere, pues, eso es cierto, ¿no? Pues al final la tetrarquía pues llegó a funcionar pues por un tiempo, ¿no? Ya que pues dio como esa estabilidad pues tras la crisis que pues pasaron que ahorita pues les acabé de mencionar, ¿no? Pero el sistema pues dependía de la cooperación pues entre los gobernantes pues y pues se dice que pues terminó siendo un problema después de la salida pues de Diocleciano en el poder, ¿no? Pues porque también en la distribución territorial del poder, pues Diocleciano pues mantuvo su mando en el oriente, en Egipto y Asia, y pues que en otro lado también Maximiano dice que administró todo lo que viene siendo la parte pues occidental. Claro, Diocleciano, además de implantar la tetrarquía, decide sumar reformas. Las más destacadas fueron la reforma administrativa y las reformas militares. Oh, ¿en serio? Y de qué trata? ¿Qué son las reformas ahí? Bueno, te hablaré sobre las reformas administrativas. Esto fue con el fin de lograr una mayor efectividad en el cobro de los tributos y evitar los movimientos separatistas. Diocleciano, ¿qué hizo? Incrementó el número de las provincias dividiéndolas ya existentes. Así pues, las 42 provincias de la época de mayor expansión, que estaban bajo el dominio de Trajano, pasaron a ser 104, y cada nueva provincia tenía una condición, que las consulares tendrían que ser dirigidas por senadores con el título de clarissimi, mientras que, bueno, por otro lado, las provinciales quedaban al mando de los miembros de la orden ecuestre con el título de perfectissimi. En el 297 hubo una división política, que fue acompañada de otras escalas administrativas superiores. La diócesis y las prefecturas del pretorio. Cada diócesis gobernada por un funcionario de rango ecuestre. De ahí, pues, los prefectos del pretorio estuvieron dotados de funciones administrativas y judiciales, con la autoridad territorial sobre un conjunto de diócesis. La prefectura de Italia y de África se mantuvo como dos prefecturas, y la prefectura de Oriente, incluida la de Galias, permanecieron más estables. De este modo, pues, las provincias hispanas estuvieron unidas a la diócesis de Hispania y al mismo tiempo en la prefectura de las Galias junto a la diócesis de las Galias de Bretaña y de las 7 provincias alpinas y renanas. Oh, bien, o sea, y ahorita que mencionaste dos detalles importantes, estas palabras claves que son el claricini y perfecticini, ahí me corrigen si estoy mal, ¿no? Pero si no mal recuerdo, o sea, claricini creo que significaba lleno de luz, ¿no? Y perfecticini era el más perfecto, ¿no? Así era el significado, ¿verdad? Sí, estás en lo correcto. Sí. Clarissimi era lleno de luz y perfectissimi era el más perfecto. Ah, ya, pues sí, yo digo, porque en algún lado me sonaba que en algún libro lo había leído también. Entonces, pues, tras esta reforma, pues, Roma dejaría de ser, pues, el centro, pues, político del imperio. ¿Cómo fue? Sí, ya que Diocleciano habría de irse a residir en Nicomedia, al noroeste de Asia, mientras que Maximiano lo haría en Milán. Bueno, de esta forma la multiplicación del número de provincias trajo consigo un aumento en el aparato burocrático, y cuando esto se arregló, el Senado fue despojado de las provincias senatoriales
y los emperadores serían ya pues los únicos capacitados para nombrar a los gobernadores. Ah, claro, en cambio, en las reformas militares, Diocles aumenta el tamaño del ejército, tanto en números como en organización. Lo dividió en dos tipos: las tropas de frontera, que defendían las zonas limítrofes del imperio, y las tropas móviles, que podían desplazarse rápidamente para enfrentar invasiones o sofocar rebeliones internas. Ya. Fortalecen las fronteras con guarniciones permanentes y nuevas fortificaciones, sobre todo en lugares críticos como lo fueron el Rin y el Danubio, que eran los más vulnerables a las incursiones bárbaras. Ya, y pues entonces, ¿quién estaba al mando de todo esto? Verás, él reorganizó el mando militar, separándolo de las funciones civiles. Así los generales solo se ocupaban del ejército, evitando que los gobernadores locales concentraran demasiado poder. Ay, ve, estos detalles, estos datos los desconocía completamente, ¿no? Pero en esta ocasión, pues muchachos, hay algo en lo que me llamó mucho la atención, pues, sobre Diocleciano, y era que en su intervencionismo estatal en la economía, pues quiero compartirles este dato, ya que me pareció muy interesante y quizá no se la sabían, ¿no? ¿Ya? Sí, Claro, porque pero sucedió. ¿qué sucedió? Bueno, pues, verán, un poco en contexto. Bueno, dice que aplicaron del mismo modo, igual que en el régimen, pues, iugatio capitatio, en el primer término que pues designó a una unidad impositiva. Se dice que pues este impuesto se determinaba no en función a la producción, sino que era por la capacidad de las tierras que tenían en relación con el número de cápita, ¿no? Y que la inflación era un problema gravísimo. El Estado intentaba pues controlarlo mediante la fijación de precios y la regulación de la oferta y la demanda, o sea que estos ya tenían un sistema económico ya avanzado, podríamos decir así, ¿no? Entonces, se dice que pues Diocleciano implementó un sistema de precios fijos, pues conocidos como el edicto de los precios, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Sí. De ahí entonces pues decía que era pues para fijar los precios máximos a los productos. Que de ahí luego puso en circulación una nueva moneda pues llamada el argenteus, pues con un valor monetario similar al del denario neroniano, y que a pesar de estas pues, reformas pues monetarias no alcanzaron esas expectativas, ya que estaba siendo más relevante el trueque, teniendo que pues retroceder a una economía premonetaria. O sea, en vez de que en este momento estuvieran pues progresando, en este momento estaban yendo hacia atrás. Con lo que acabaron de hacer con esta nueva moneda y tal, fue como que perdió su valor ahí, bajó su valor en ese entonces, pues, que se fue algo como que loco que... Claro, eso fue muy caótico, verás, lo que me cuentas ahorita. Claro que Sí, sí. a nosotros a los dos nos dejó impactados, de igual manera como lo estás tú. Y espérate lo que te diga lo que hizo Diocleciano en el ámbito religioso, ya que te vas a ir para atrás. Anda. Ya que Diocleciano inicia una de las persecuciones más grandes contra los cristianos. Emitió edictos que ordenaban destruir las iglesias, quemar textos sagrados y obligar a los cristianos a hacer sacrificios a los dioses romanos. Uy, ve, ¿en serio? Algo decía que esto, lo que hizo Diocleciano, lo llamaron como la gran persecución, ¿no? Y que dicen que fue de la última, pero la más sangrienta persecución, pues, a los cristianos que hubo en el Imperio Romano, pues, en ese entonces, ¿no? Sí, una de las más sangrientas. Claro, y entonces, o sea, ¿y por qué Diocles hizo esto entonces? Verás, Diocleciano consideraba que la religión era clave para la estabilidad del imperio. Entonces, el cristianismo era visto como una amenaza, porque sus seguidores se negaban a participar en los rituales oficiales, como el culto al emperador, que simbolizaban la lealtad al Estado. Además, los cristianos rechazaban los sacrificios a los dioses romanos, lo que para los romanos podían interpretarse como una ofensa a los dioses y una causa de los problemas del imperio como la crisis política y militares. Por lo que se podría decir que, más o menos, visto desde el punto de vista de para Diocles, los cristianos traían como una mala suerte, ya que él y otros líderes creían que la falta de apoyo a los dioses romanos podían provocar su ira, empeorándolo las calamidades del imperio. También tenían el que el cristianismo, al crecer tan rápido y rechazar las tradiciones romanas, pudieran debilitar la cohesión social y política. Ya, ¿y llegaron a funcionar estas persecuciones? A ver, te explico. En realidad no.
Aunque las persecuciones fueron extremadamente severas y las autoridades romanas intentaron erradicar el cristianismo, este siguió expandiéndose. A pesar de la represión, muchos cristianos permanecieron firmes en la fe y la red de comunidades cristianas se fortaleció, en gran parte porque la persecución los unió aún más. Además, a pesar de los esfuerzos por destruir las iglesias y prohibir la práctica cristiana, el cristianismo se siguió difundiendo en gran parte debido a su organización y la solidaridad entre los creyentes. Los cristianos se ayudaban mutuamente y las persecuciones crearon mártires que al ser venerados contribuyeron a fortalecer la fe en las nuevas generaciones. A lo largo del plazo, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que creció. Incluso en medios de represión, el sistema imperial no pudo evitar que el cristianismo ganara seguidores, incluyendo personas influyentes, y a principios del siglo IV en Milán bajo Constantino, el cristianismo fue legalizado, marcando un giro radical. Claro, o sea, si no es por Constantino, lo que sería acá en América Latina, no tendríamos conocimiento alguno sobre la religión cristiana, en resumidas cuentas, ¿no? Claro, es así. Constantino fue una figura muy importante para lo que es el cristianismo acá en Latinoamérica. Ok, pues... Y en el mundo en general, diría yo. Claro. Y de ahí que, o sea, al final, ¿qué desenlace tuvo todo esto? Verás, todo comenzó con la disolución del sistema tetrárquico, que inició el 1 de mayo del 305, donde los antiguos Augustos, Eclesiano y Maximiano dimitieron, y de acuerdo a lo estipulado fueron sucedidos por los antiguos Césares, quienes eran Constancio y Galileo. Okay. ¿Ya? ¿Listo? Ellos nombrando nuevos Césares a Severo para Occidente y a Maximino para Oriente. Estos nombramientos efectuados por Galileo no agrandarían a los nuevos Césares, ya que estos buscarían implantar el sistema hereditario con el objetivo de que sus hijos, Magencio y Constantino, heredaran el poder, y a partir, de entonces, las sucesivas elecciones de los nuevos Césares desencadenarían guerras civiles, que en el imperio habrían de malgastar gran parte de las escasas fuerzas que todavía conservaba, demostrando que el sistema tetrárquico solo sería efectivo mientras su creador se mantuviese en el poder. Ya. Y de ahí, luego, ¿cómo fue que ascendió entonces Constantino al poder, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Verás, Constantino, como cualquier otro día, ¿no? Un día se encontraba junto a su padre Constancio, cuando éste murió en Eburacum en julio del 306. Entonces el ejército de Britania lo proclamó rápidamente emperador, con el título de Augusto. Mientras tanto, Galerio, que se encontraba en Oriente, no se encontraba en condiciones, de emprender una rápida intervención militar contra Constantino. En cambio, actuó rápidamente con el fin de reforzar su posición y ofrecer algunas victorias más en contra de los francos, en la frontera de Renana. Estas circunstancias obligaron a Galileo, que era un defensor del sistema tetrárquico, a reconocer a Constantino, aunque los mandos imperiales en Occidente, como lo era Severo, que en ese entonces era César, se convertiría en Augusto, y Constantino sería conocido solo como César. Sin embargo, la situación no quedaba resuelta, ya que Constantino se negó rotundamente a renunciar al título de Augusto. Por tanto, se volvería una tetrarquía oficial con dos Augustos, que serían, pues, en estos casos, Galileo y Severo, y dos Césares, que sería Maximino y Constantino. También habría una real en la que se contaría con 3 Augustos y un único César. Y seguramente el ambiente debió ser muy tenso, ¿cierto? Sí, eso sí, lo correcto. Claro. Sí, esto no acabaría aquí, ya que el ambiente, se complicó aún más en octubre del 306, con la aparición en esencia de emergencia, el cual ansiaba ser reconocido como emperador, proclamado como tal por las tropas romanas, por su padre Maximiliano. Que ¿No salió... eran pretorianos? ¿No eran pretorianos? Ay, sí, disculpa. Tropas pretorianas de Roma. Su padre, Maximiano, que salió del retiro forzoso impuesto por Diocleciano, habría de volver en el 307 a tomar el título de Augusto.
Tras el reconocimiento que le había dado Constantino, con esta tesitura el Augusto Severo se vio obligado a intervenir. Diocleciano, tiempo después de su abdicación, eligió para su retiro la zona de Dalmacia y en la ciudad de Espalato. Aquí mandó a construir un colosal palacio amurallado, el cual se denomina Palacio de Diocleciano en Split, ubicado en Croacia. Ay, o sea, no pareciera, ¿no? Pero digamos como este personaje sí que estuvo muy comprometido en diversas situaciones que obviamente deja mucho que pensar, porque... Pero aún así no deja de ser pues relevante en todo lo que hizo a fin de cuentas, ¿no? Al final del día, ¿no? Pues eso, me quedé pues, impresionado. Uy, no, y espérate, verás, cuando te diga que Diocleciano, con el fin de salvar el sistema tetrárquico, decidió salir de su retiro en Espalato, él habría de convocar a una reunión en Carnuntum, donde se estableció una tercera tetrarquía. Esta era conformada por Galileo y Nicinio, que quedarían como Augustos, mientras que Maximino y Constantino lo hacían como Césares. Por los años 309 y 311 la situación se fue menorando un poco con las muertes de Maximiano y de Galileo. A partir de entonces, Constantino y Licinio habrían de iniciar una política coordinada con el fin de convertirse en los únicos dueños del poder imperial. Tal política se concretó en un conflicto armado de las tropas de Constantino contra las de Emergencia en el puente Milvio. Todo esto sucedió el 28 de octubre del 312. Tras la eliminación de Emergencia, Constantino habría de entrar en Roma, donde el Senado pronto lo reconoció como primer Augusto al año siguiente. Cerca de Adrianápolis caía Maximino, después de perder en combate contra las tropas de Licinio. Así pues, en el 313, con la muerte de Diocleciano, el reparto del imperio entre Licinio y Constantino como únicos Augustos y sin Césares significó la muerte definitiva del régimen tetrárquico. Ay, ve, chuta. Entonces, o sea, este concepto de un imperio dividido a lo largo de esta, o sea, de esta situación aparentemente, pues, sí funcionó, ¿no? Pues dice que la solución de Diocleciano, pues, este viejo problema fue la tetrarquía, ¿no? Una idea que pues es que preservaba el imperio pues en su estado actual, pues como dicen, ¿no? Pues con dos emperadores, pero que pues permitía una transición fluida, ¿no? Pues en caso de que un emperador muriera o abdicara en ese sentido, ¿no? Ya ves, Steve, este tema es muy interesante y chévere. ¿Qué me puedes decir acerca? ¿Qué te pareció? Uy, chispas, o sea, pienso que es de los pocos temas que hemos tocado en el podcast a mayor profundidad, la verdad. ¿Y qué procede entonces? Ya, verás, para acotarlo con lo que dijo mi compañero Alan, Constantino pues convertiría una pequeña ciudad griega, Bizancio, en un brillante ejemplo de cultura y comercio. La Nueva Roma. Roma nunca fue la capital elegida por ninguno de los emperadores, según se dice, y a pesar de proyectos tan grandiosos como las nuevas termas romanas, los mayores del mundo romano, cuando se terminaron en 305 después de nuestra era, Diocleciano solo visitó la gran ciudad una vez, y fue justo antes de su abdicación. Incluso Maximiano prefería Mediolanum, el actual Milán. Para Diocleciano la capital estaba por donde él estuviera. Sin embargo, finalmente eligió Nicomedia como capital. Ah, ve, ese dato curioso no me sabía, ¿sabes? Creo que con el tema de Diocleciano es un tema que, digamos, es muy interesante ya que aborda temas los cuales son políticos, sociales, religiosos, ¿sabes? Entonces, es historia pura esto completamente, esta parte de aquí, lo último, lo desconocía, ¿no? Entonces, yo creo que para ir concluyendo el podcast, pues bueno, quisiera saber cuál fue su experiencia al estar aquí, si quisieran en un futuro volver a participar, que lo más seguro es que vuelva a pasar, así que, ¿qué piensan ustedes? Díganme, ¿qué tal les fue en esta experiencia? Bueno, yo, Steve, agradecerte primero por la invitación, ¿no? Eso.
Y bueno, a mí en parte me ha gustado mucho poder participar aquí en tu canal, ya que no es algo que se haga diariamente. Entonces sí sirve también para poder compartir conocimiento, para desestresarse, poder salir un poco de la rutina. No sé, tú, Erlis, ¿qué piensas? La verdad a mí me pareció un espectáculo estar aquí con ustedes dos, par de genios. La verdad es que obviamente lo volvería a repetir. Claro que Steve, nuestro anfitrión, nos invite a mí y a Alan. Fue una experiencia muy agradable, la verdad, y espero que esto se repita, ya que como dijo Alan, esto nos sirvió para compartir lo que nosotros sabemos como historiadores a los oyentes. Eso fue Steve, muchas gracias por la invitación. Oh, ya. Seguramente, como acaban de mencionar, sí o sí en el futuro vamos a hablar de muchos más temas interesantes, obviamente, sobre la historia. Así que pues bueno chicos, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, no se olviden de dejar su buena suscripción, dejar su buen like, compártanlo con sus amigos si es que les gusta, todo más. Les mando un muy fuerte abrazo y no lo olviden, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Chao. Así que muy bien, nos despedimos de la Caverna del Terror y así que muy bien chicos, sigan estudiando la historia y sus pormenores, señores. Así que hasta luego, cuídense. Un Chao, abrazo chao, chao, psicológico. Hasta luego, Chao. chicos. Chao. Hasta luego. Cause our heartbreak